parte roja se verticaliza y se suprime y se genera un signo típico llamado el signo de la charretera, signo de la charretera. Entonces sospechamos clínicamente una luxación glenohumeral, anterior o posterior. Anterior. Entonces clínicamente ya lo tenemos, ¿sí? Clínicamente lo tenemos. Si nosotros tuviéramos en la punta del cerro y tenemos este cuadro clínico, procedemos a la reducción, ¿no? Que es mejor analgésico, ¿no? ¿O no? ¿Hemos quedado? Mejor analgésico. Pero tenemos dudas o estamos dentro de un hospital y decimos, ¿y qué tal si encontramos una fractura asociada ahí? El paciente no va a decir que puede corregir la ilustración y la fractura puede decir que se ha producido por la manipulación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tomar radiografía? Entonces, aquí consideramos una emergencia traumatológica y decimos sospecha clínica, luxación de hombro, sonalgesia intramuscular y se va a decir que viene inmediatamente. Estamos en el tiempo para hacer el procedimiento. Y con la radiografía decidimos si es una luxación pura, entonces sea la fractura del segmento anatómico. Recordad que una luxación de un segmento articular sinovial equivale a sacar una planta con toda raíz de su mesentero hacia afuera. ¿Qué le estamos produciendo? La planta ósea, daño. Es igualito que a una luxación. Esa es la comparación, por eso es emergencia. Entonces, ¿qué eso qué implica? Que hay que regresar la planta a su mesentero pronto, ¿no? Pronto, para evitar la morbilidad asociada. Entonces, radiográficamente, nosotros podemos pedir una radiografía en vista anteroposterior del segmento anatómico y decimos, hacemos la lectura, ¿no? Clavícula, ¿sí? Articulación craneoclavicular, cavidad glenoidea, apófisis coracoides y ojo, aquí hay la supresión de la cabeza humeral, ¿no? Y según la imagen, la cabeza humeral, miren, esto es importante. Ustedes imaginariamente consideren que acá estuvo la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Y hacemos unas coordenadas, ¿sí? Para arriba, para abajo, lateral y medial. Listo. Con respecto al segmento fijo proximal, ¿hacia dónde se da el desplazamiento? Hacia ínfero y ínfero medial. Claro. Clínicamente dicen ustedes ínfero medial, ¿verdad? ¿Y por qué dicen anterior? Porque se ha producido un borramiento del culto pectoral, entonces se protruye. Si ustedes quisieran ver si es anterior o posterior, ¿qué harían? Radiográficamente se podría ir a la posición escapular. También dicen, ya está anterior, ahí lo verían. Porque si ustedes tienen una lateral pura de hombro, se va a interponer todos los huesos de la pared costal así. No lo van a ver. Pero no es necesario, solamente un anterior posterior y dicen, ¿no? Entonces una luxación glenohumeral anterior se ha ido, la cabeza humeral se ha ido hacia ínfero, medial y anterior. ¿Ya? Ese es el desplazamiento. Entonces, en el ECOE, cuando se les pide a ustedes, ¿no? Diga usted qué aprecia en la imagen radiográfica, mencione si hay lesión ósea, ¿sí? Si hay fractura, mencione el número de fragmentos, si hay luxación, indica el tipo de desplazamiento, ¿sí? Y su tratamiento. Entonces dice luxación glenohumeral, ¿sí? Tratamiento, inmovilización, reducción de la luxación. ¿Ya? Siguiente. Otra lesión que suele ser frecuente son las lesiones en niños. Por naturaleza, los niños están expuestos a los riesgos por el nivel de exigencia, necesidad de jugar y la inconsciencia de los riesgos, naturalmente. Entonces, los niños pueden tener lesiones de húmero distal, ya les estoy adelantando ya. Entonces, los niños se pueden caer de modo directo sobre el codo o indirecto por transmisión de carga, ¿verdad? Entonces, mecanismos de moderada energía y ven por dolor severo e impotencia funcional en el miembro afecto. Hoy día hemos visto dos pacientes subexternos, ¿verdad? Mira, por eso digo, es frecuente, o sea, hay bastantes caseritos, ¿no? Ahí, ¿no? Y el diagnóstico es clínico y se complementa con la imagen, ¿sí? Entonces, dichas lesiones son típicas. El niño o la niña viene con sujeción, un soporte de la mano contralateral sana, sujetando el segmento, ¿no? O vienen vendados
o ya vienen manipulados por empírico, ¿no? Lo han llevado a la vecina, a un huesero, han hecho su manipulación y vienen edematizados, están tratados, ¿no? Pero el diagnóstico en relación al cuadro clínico, ¿no? se tornan intocables, se tornan muy sensibles, los padres están angustiados algunos, ¿sí? Están angustiados naturalmente y vienen a pedir ayuda. Entonces, el diagnóstico es clínico, la sospecha y radiográfico. Cuando ustedes tengan lesiones en niños y en segmentos articulares, llámese hombro, codo, muñeca, cadera, rodillas y tobillos, siempre es protocolo solicitar radiografías comparativas de ambos lados, considerando que el patrón normal es el lado sano. En base a esa imagen radiográfica se va a comparar la otra. Claro que es ya evidente, en una deformidad marcada, pues dices, ¿para qué lo va a tomar? Lo va a contratar a mucha radiación, ¿sí? Mucha irradiación, y se toma el segmento, pero debe tomarse de ambos lados. ¿Por qué? Les digo, ellos tienen fisis, miren, que van al origen, al cóndilo humeral, a la cabeza del radio, ¿sí? Y hay lesiones fisarias. Y si uno no tiene la pesquisa clínica o la competencia idónea para determinar si hay o no hay una lesión, puede pasar una lesión llamada olvidada, ¿no? Para ser académico, lesiones olvidadas del segmento musculoesquelético, que para el paciente sería una malpraxis, ¿no? O una negligencia, te lo va a decir así, ¿no? No lo ha visto, dice, se le pasó, dice, ¿no? Porque busca responsable, él así dice, el doctor que está de lente, dice, y su pelito así de costado, dice, así. Entonces, sí, te señalan. Entonces, siempre hay que considerar una lesión de fisis, y si no es tan aparente y hay dolor, justifiquen ustedes por dolor, se toman radiografías comparativas. Entonces, en este caso es evidente, ¿no? Segmento, lectura radiográfica, segmento proximal, ¿sí? Húmero, distal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí. Ya. Entonces, la lectura radiográfica, segmento húmero distal, ¿sí? Identificamos aquí el orégano, la cabeza radial, ¿sí? La fisis, que va a origen al cóndilo humeral, ¿sí? Y vemos una solución de continuidad, ¿verdad? No hay contacto. El segmento proximal o segmento llamado 1, el segmento distal 2. Miren, aquí es importante. Ahora dice, la pregunta es, ¿hay lesión ósea o no? Evidente, si hay lesión ósea, ¿no? Hay una solución de continuidad importante, esto debería constituir una unidad. Ahora le pregunto, ¿cuántos segmentos tiene? 2, ¿verdad? 2, ¿no? ¿O hay más? 2, ¿sí? Dos grandes fragmentos. Dos grandes fragmentos, ¿sí? Luego, la dirección del desplazamiento. Entonces, siempre se considera el segmento proximal, el segmento fijo, ¿sí? Proximal o fijo, y el distal es el móvil, el inestable. Con respecto al segmento fijo, ¿hacia dónde se ha desplazado? Inferior lateral. Hacemos las coordenadas. ¿Sí? Esta es una vista frontal o lateral. ¿Ah? Lateral del codo. Entonces, acá sería anterior o posterior, acá. Anterior. Anterior, y acá sería posterior, acá sería inferior. Listo. ¿Hacia dónde se ha desplazado el fragmento? Hacia el posterior. ¿Verdad? Posterior. Y si queremos ver si el fragmento se ha desplazado hacia el lateral o medial, veremos como una incidencia, el codo en vista anterior posterior frontal, ¿no? Entonces, según la imagen, es un desplazamiento posterior. Y el tipo de trazo, oblicuo, transverso, espiral, conminuto, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? El tipo de trazo, ¿qué dice Osvaldo? Entonces hay algo sencillo, ¿no? Me pueden decir, jodido, la pregunta que hacen, ¿no? Miren, porque ustedes rompen una caña, un lápiz, se rompe exactamente transverso, ¿sí? ¿No? Dentado, ¿sí? Dentadito. Entonces, ¿ven dentaciones acá? Uh-huh. Ya está.
Entonces, pero para definir entre transverso y oblicuo, se considera que el ángulo entre los ápices, ¿sí?, debe ser igual o menor a 30 grados, se considera transverso. Miren, ¿cómo será acá? Transverso, ¿no? Transverso. Es una dentada transversa. Listo, suficiente. Más allá ya sería oblicuo. Y espiral sería 2 fragmentos largos, ¿no? Proximal y distal. Entonces, trazo transverso desplazado. Tratamiento. ¿Qué dice? Edad aparente. Niño, ¿no? Edad aparente. Niño. Tratamiento. Conservador quirúrgico. ¿Qué dice? Quirúrgico. ¿Qué dice? ¿Ah? Conservador implica que no se va a hacer una invasión de tejidos. Solamente puede ser manipulación más yeso. ¿Qué dicen ustedes? Conservador quirúrgico. Entonces consideren ustedes que los fragmentos se desplazan por las contracturas musculares. Miren, aquí en el orégano se inserta el tríceps. El tríceps me está jalando a la posterior. Se podrá mantener luego de hacer una reducción cerrada en sala de operación, se podrá mantener en una posición anatómica. No creo, ¿no? Tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Otra pregunta más. ¿Es una fractura articular o extraarticular? Extraarticular. ¿Qué dicen? Extraarticular. ¿Articular o extraarticular? Extraarticular. Extraarticular, extrasinovial. Ya, muy bien. Siguiente. En lesiones de muñeca, eso es típico, es pan de cada día, son más o menos 1 o 2 pacientes diarios se pueden por esta lesión. 1 o 2 diarios. 1 o 2 diarios, así. Aproximadamente constituye el 16 al 20% de motivos de consulta en el servicio de traumatología. ¿Ya? Entonces, cuadro clínico, paciente de N años, sufre de caída con apoyo palmar, ¿no? Como todo nos puede ocurrir, tenemos que defendernos para evitar caer de bruces, ¿no? Ponemos la palma de la mano, miren, y al examen clínico aparece esta postura. El paciente viene con dolor e impotencia funcional y la postura es supinación y desviación radial, así. Supinación y desviación radial, así. ¿Sí? Y ustedes ven en el examen clínico supinación y desviación radial, y en una vista lateral ven una imagen típica de dorso tenedor, ¿sí? Una buena anatomía previa, se distorsiona y hay un dorso tenedor, que es una prominencia, ¿sí? Y ustedes lo ven en la parte dorsal, ven que la mano está en esta posición, ¿ven? Si nosotros trazáramos una línea en la mano, desde el centro de la diáfisis del radio y proyectáramos, nos daría al tercer radio. Pero como hay un desplazamiento, ustedes proyectan y si en otra línea se van a desplazar en más o menos 45 grados. Esa postura clínica se llama la postura en dorso de bayoneta, ¿sí? La bayoneta es un aditivo que se agrega al fusil conforme la cuchilla en él. Entonces, ese cuadro clínico va a presentar. ¿Y cuál es la sospecha? Fractura del radio distal, ¿no? Y le pedimos por radiografía, ¿no? El segmento anatómico, una frontal y una lateral, para ver si la lesión es articular o extraarticular. La mayoría de lesiones, por epidemiología y frecuencia, son extraarticulares. Entonces, y recuerden, cuando hay una caída con apoyo palmar, el impacto se da en la palma y el fragmento distal se desplaza hacia dorsal. Entonces, y si es extraarticular, o sea, epifisiario solamente, hablaríamos nosotros de la lesión típica de Coles. Coles se llama, es un autor. Y la mayoría de esas fracturas se tratan de modo conservador. Y para tomar decisiones de tratamiento depende de partes blandas. Las partes blandas mandan la toma de decisiones. En este caso, lectura radiográfica, ¿qué dicen? La vista anteroposterior frontal, una solución de continuidad, ¿verdad? Una simetría. Distal de radio, con una abulsión del estiloides cubital. ¿Sí? ¿Qué más? Miren, el ángulo biestiloideo está cortado, ¿ve? Normalmente el estiloide radial debe estar acá. Está cortado. Y en la vista lateral, miren, el fragmento distal se ha desviado hacia dorsal. Entonces, radiográficamente hay un desplazamiento del fragmento distal, que es esto, hacia dorsal y radial, ¿sí? Entonces, el desplazamiento que hay
de la epífisis distal del radio es hacia dorsal, miren, cara anterior o palmar, cara dorsal, ¿sí? Y el fragmento se ha desplazado hacia dorsal y hacia radial, pulgar o acubital cero. Entonces, desplazamiento dorsal y radial. Es el desplazamiento de la fractura. ¿Ya? Si lo dicen así, tienen 40 en nota. Siguiente. En miembro inferior, ustedes han visto pacientes tercera edad que suelen tener una caída de propia altura y acusan dolor e impotencia funcional. Miren, en el segmento anatómico llamado cadera, que corresponde anatómicamente al acetábulo, a la cabeza femoral, al cuello, al trocánter mayor y al trocánter menor, hasta 5 centímetros y 3 al trocánter menor se llama segmento cadera. Uno sospecha una fractura y el cuadro clínico es bien llamativo, ¿sí? ¿Cuál duele más? ¿Una fractura que compromete la parte sinovial o la no sinovial? ¿Qué dicen? ¿Cuál dolerá más clínicamente? Compromete la señal. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Cuál duele más? Mira, clínicamente te dice clarito. No me compromete. No se vale decir que a uno sí amerita ponerle su botín frente rotatoria porque su cirugía se va a demorar, ¿no? Unos días más, ¿no? Hasta que consiga concrete su prequirúrgico. Y otro no amerita, pero no le duele mucho. ¿Cuál dolerá más? ¿Qué dice Osvaldo? ¿Qué opinas? ¿Una intracapsular o una extracapsular? ¿Cuál duele más? Extra. ¿Qué dices? Intra. ¿Qué dices? Intracapsular. Intra. ¿Qué dices? ¿Qué dice compañera? Está anotando ahí, viendo cartitas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál duele más? ¿La intracapsular o la extracapsular? Mi madrina tiene 90 años, se fracturó en febrero. Entonces, yo estaba ya salí de guardia, justamente, me llaman, está internada, quiero que la veas. Presidente, avísame mi madrina. Reiki. ¿Te duele o no te duele? No me duele eso. Mueve su pesito, sí, mueve el pesito. Ay, prepárenlo para sala, por favor. ¿Qué tipo de fractura va a tener? Entonces, mire, anatómicamente, hagamos esta lectura radiográfica como ejemplo. La cabeza femoral, ¿verdad? El cuello, mire, no hay contacto. ¿Sí? No hay contacto. El cuello debería estar acá, la parte distal. Esta es la zona próxima, la parte distal debe estar acá. Entonces es una fractura de cuello. Si hablamos de elemento anatómico sería intrasinovial, ¿verdad? Es una fractura intrasinovial. Esta fractura, con respecto a una fractura extrasinovial o extracapsular o trocantérica, ¿cuál duele más? ¿Qué es? ¿La trocantérica o la sinovial? ¿Cuál duele más? ¿Ah? ¿Que cambiaste tu versión ya? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cuál duele más? ¿Una trocantérica o una intracapsular? Clínicamente, desde el punto de vista clínico, nada más, si forma, te dicen, este es. ¿Cuál duele más? Sinovial. ¿Ah? La sinovial. Ya, tienes tu propuesta. Pues no estoy de acuerdo con tu propuesta. Bueno, la explicación es la siguiente, miren. El dolor se da por la inervación y la sensibilidad, ¿o no? ¿Sí o no? Y el desplazamiento. Mientras más desplazado esté, más dolor. ¿Cuál te desplaza más? Trocánter. ¿Una intracapsular o una extracapsular? Una extra. Claro. Entonces, la intracapsular, el desplazamiento se da dentro del sinovial, no hay mucho desplazamiento. Clínicamente no hay mucho cortamiento. Obviamente no va a caminar el paciente, pero no hay mucho cortamiento. No hay mucho cortamiento. En cambio, una extracapsular o trocantérica se fractura, ¿sí? Miren qué pasa, el glúteo medio lo asciende al trocánter mayor, el psoas ilíaco lo rota externamente, lo asciende, lo rota externamente, y los isquiotibiales contraen a la rodilla, flexionan. Esto es una postura típica, ¿ven? Acortamiento, semiflexión, abducción, rotación externa.
y es doloroso. Por eso ellos ameritan su bota interrogatoria. ¿Sí? En cambio, intracapsular no tanto. No tengo un cuadro clínico tan aparatoso y menos dolor. Ahora, ¿cuál es el mejor pronóstico? ¿La intracapsular o la extracapsular? ¿Qué dices? ¿Cuál es el mejor pronóstico? ¿Cuál es el mejor pronóstico? La extracapsular. ¿El mejor pronóstico? ¿Ya? ¿Una opinión? ¿Otra opinión? ¿Qué dice? ¿Qué dices? Porque estás despierto, atento. ¿Cuál es el mejor pronóstico? ¿Intracapsular o extracapsular? Extracapsular. ¿Qué dice su compañera? ¿Cuál es el mejor pronóstico? El que dará mejores resultados. ¿Qué dices? Intracapsular. Vamos a hacer la explicación. En un anciano, cuando es una lesión intracapsular, ¿sí? Literalmente ya se decapitó. Por su fisiología, el envejecimiento celular ya no se va a revascularizar, ya perdió irrigación. Este es de peor pronóstico, o sea, ya perdió zona anatómica. Va rumbo a una artroplastía o prótesis. En cambio, la otra todavía tiene la expectativa, el chance, la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico con osteosíntesis, con placa y tornillos y preservar la circulación de la cabeza. Esta zona es más irrigada por las inserciones y es el mejor pronóstico. La otra ya se decapitó ya. ¿Ya? Esto está claro. Entonces, una extracapsular te origina un cuadro clínico aparatoso, bien marcado, y es doloroso. Y la intracapsular no, pero es de peor pronóstico. ¿Ya? Excepto que fuera un joven, sea Osvaldo, haciendo sus serums en Huamachuco y cae una moto por pasear a su personal de salud y tiene una fractura, 25 añejos ahí. Entonces, él es tributario de un salvataje de modo inicial por su edad. Hay que intentar salvar, restituir anatómicamente la cabeza con el cuello, tratar de buscar que permeabilice y hay que hacerlo así, y allá, sin abrir la cápsula, sin desvitalizarlo para mantener circulación. Y en caso fracasa, se va a hacer tributario de su prótesis, ¿no? Ya está, muy bien. Siguiente. Vemos el segmento cadera, ¿sí? Identificamos los reparos anatómicos: acetábulo, cabeza femoral, cuello, ¿sí? Cuello, ¿sí? Cuello, trocánter mayor, trocánter menor. ¿Qué observo? ¿Hay luxación, fractura? ¿Hay luxación de cadera o no? ¿Hay luxación? ¿Crucio femoral o no? Si había luxación, la cabeza debe estar suprimida de la zona acetabular, debe estar fuera. No hay luxación, ¿verdad? El cuadro clínico sería esto. Hablamos de una fractura de tipo extracapsular. Entonces decimos, si es extracapsular o trocantérica, la clasificamos según varios autores, ¿no? La clasificación AO, la clasificación de Evans, etc. Decimos fragmentos, un número de fragmentos. Miren, ¿me siguen la silueta? ¿Sí? Miren. 1, ¿sí? Fragmento 1, ¿sí? ¿Está bien? Fragmento 2. Miren. Fragmento 3. Mínimo hay 3 fragmentos. Mínimo hay 3 fragmentos. ¿Están de acuerdo o no? Alguien me dio una carta de serie, pero mira, así. No piensa la mano, es identificable. Ahora, según ellos, ustedes dirían, ¿es una fractura estable o inestable? ¿Por qué será inestable? ¿Por el número de fragmentos o por qué? ¿Cuál es el criterio de estabilidad de una fractura? ¿Cuál es el criterio de estabilidad de una fractura? La pérdida de continuidad. ¿De qué segmento anatómico? Dentro de la que hay segmentos anatómicos, miren, hay segmentos que te dan la estabilidad. ¿Ok?
¿Qué? Entonces, la zona anatómica que da estabilidad, que soporta las cargas de compresión, el lado medial, es la zona posteromedial, ¿sí? O llamada calca, que comprende un área del trocánter menor. Bien. Aquí la postura sería así, lo que voy a decir. El calca, que es esto, soporta las cargas de compresión. Se asume que aproximadamente por cada centímetro cuadrado de esta zona, de la zona posteromedial, calca o trocánter menor, se soporta 250 kilos por centímetro cuadrado de superficie. Y la zona lateral o trocantérica te soporta 150. O sea, cuando uno reconstruye una fractura extracapsular trocantérica, debemos buscar esta estabilidad. Tenemos éxito cuando logramos establecer esto, porque todas las fracturas en pacientes ancianos tienden a colapsarse, se van a decir, incluso ya tratadas. ¿Por qué? Porque las fuerzas trabajan mucho acá. Si está inestable acá, se va a colapsar. Miren, este es un criterio de estabilidad. Entonces hay compromiso del trocánter menor, dice, fractura inestable, es inestable. ¿Ya? Este es el criterio de estabilidad. Muy bien, siguiente. Tobillo. Lesiones en tobillo. Según el mecanismo de producción, las lesiones en tobillo son relativamente frecuentes, ¿verdad? Tenemos una clasificación funcional en base al mecanismo de producción que la hace Lausch-Hansen, ¿sí? Que es muy valiosa, explicativa y dinámica, y que lo explica desde el punto de vista del mecanismo de producción y biomecánicamente qué se produce, qué lesiones se pueden dar si hacemos mecanismos en inversión, eversión, rotación externa, interna, etc. Y bueno, dentro del perfil radiográfico, en un paciente con trauma de tobillo y pie solicitamos una radiografía frontal y una lateral. Miren, segmento proximal, ¿verdad? O fijo, ¿sí? Segmento distal o móvil. ¿Ustedes aprecian alguna lesión que es congruente anatómica o no? El tobillo, ¿es congruente anatómico o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es congruente o no? Eso no es. Entonces, sigamos la silueta. Vista frontal, ¿sí? Maleolo medial. Miren, acá debería terminar. No hay un maleolo medial. Aquí está el maleolo medial. Entonces, desde luego hay una fractura del maleolo medial, ¿verdad? Maleolo lateral o externo, miren. Aquí hay una solución de continuidad. Entonces, hay una fractura del maleolo externo, ¿sí? Y miren, el astrágalo, el lomo del astrágalo con respecto a la tibia, ¿sí? Está en una posición asimétrica. ¿Se ha ido hacia lateral o no? Hacia lateral se ha ido, ¿sí? Entonces hacemos nuestras coordenadas: superior, inferior, medial, ¿sí? O tibial y lateral o peroneal, ¿sí? El fragmento maleolar tibial se ha ido hacia dónde? Hacia medial, ¿sí? El fragmento maleolar peroneal se ha ido hacia medial o lateral. Al lateral se han ido los dos. El astrágalo se ha ido hacia lateral. Es un desplazamiento lateral. El maleolo interno, externo y el astrágalo se ha ido bloqueado, ¿sí? Vemos la vista lateral o de perfil. Coordenadas. ¿Me siguen? ¿Me oyen? ¿Escuchan? ¿Sienten? Ya, miren. ¿Anterior o posterior acá? Posterior. ¿Anterior o posterior? Posterior. Sigue la estructura Posterior. anatómica, que es el astrágalo, son huesos del tarso. Sería anterior, posterior, calcáneo. Posterior. Trazamos las coordenadas para que veamos qué es la dirección del desplazamiento. Con respecto a la parte proximal o tibial, el astrágalo se ha ido hacia dónde? Posterior. ¿Hacia anterior o posterior? Posterior. Posterior. Claro, posterior se ha ido, ¿sí? Todo esto de acá debería estar acá, ¿no? Se ha ido hacia posterior, ¿cierto? Ya está. Entonces sería una fractura bimaleolar con un desplazamiento tibio astragalino lateral, ¿sí? Sería postero, Lateral. lateral. Así lo va a poner la prueba.
¿O nada más fácil? O vamos a decir más fácil. ¿Y qué será? ¿Una fractura bimalleolar o hay otro hallazgo más? Que hay una subluxación, pero miren acá, hay una silueta, ¿ven? Que corresponde a la tibia, que ustedes vienen por acá, hay una silueta, ¿ven? Que hay una solución de continuidad. Quiere decir que el pilón posterior anatómicamente también tiene una fractura. Entonces hablamos, cuando hay compromiso del pilón posterior, hablamos del malleolo posterior seriano. Entonces el compromiso del malleolo medial, malleolo lateral o externo, malleolo posterior. Se llama una fractura trimalleolar. Trimalleolar. ¿Sí? Para que vean que hay de menor a mayor complejidad desde el punto de vista clínico, radiológico y terapéutico, ¿no? Muy bien. Sigue. Preguntas con respecto a la lectura radiográfica. ¿Alguna pregunta, inquietud que tengan? ¿Ya? ¿Tienen los datos básicos? Pregunta. Question. Your question. Any question?